Bienvenidos a todos y todas a este casi el último, anteúltimo encuentro del ciclo Desarrollo de Cooperativas del Cuidado. Estamos en el marco del tercer módulo, el módulo de gestión productiva, y vamos a estar con Natalia Nogueira. Natalia Nogueira es consultora psicológica y es acompañante terapéutico y va a estar dándonos esas herramientas que necesitamos las cooperativas para poder vincularnos desde lo grupal. Nati, si querés Muy ir buenas tardes a presentándote. todas y a todos, porque ahí vi que había un varón por ahí dando vueltas. Eh, Gracias por participar de esto. Bienvenidos y bienvenidas. No sé si arranco o querés que hacer vos el enlace con el taller anterior. Hagamos una cosa, empecé a compartir la pantalla para que recordemos en qué módulo estamos, en qué taller estamos, quiénes somos. Muy bien. Bueno, como les dijo Cecilia, yo conozco un poquito el trabajo de ustedes porque soy acompañante terapéutico, además de consultora psicológica. Este ciclo, recuerdan que es tres módulos, y estuvimos viendo gestión económica con Mariano Campos, contador público nacional y licenciado en administración, que les dio algunas indicaciones de cómo organizar la parte económica, de cómo es importante el circuito de análisis, de reflexión, de corrección. Luego estuvimos con gestión comercial, donde adquirimos un montón de herramientas con Romina Ojonian con respecto a las redes sociales, logos, imagen, cómo preparar material para compartir en las redes sociales, o también para compartir en formato de volante y repartir en nuestros barrios, en nuestros pueblos. Y empezamos el viernes pasado con gestión productiva. En gestión productiva estuvimos hablando específicamente de la comercialización, de las ventas. Asociamos un poco lo que es el comercio justo, el precio justo, las ventas y la necesidad que tenemos las cooperativas de autopercibirnos como empresas. Somos empresas, empresas sociales, empresas con valores y principios diferentes a otro tipo de empresas, pero empresas al fin que tenemos que vender e insertarnos en el mercado. El mercado es un mercado generalmente, generalmente no, es un mercado lucrativo, es un mercado donde las empresas son lucrativas y tenemos que hacer un lugar para que nos escuchen y nos miren a las cooperativas, y en este caso en particular a las cooperativas del cuidado. Estuvimos hablando sobre los clientes, los distintos tipos de clientes que podemos llegar a tener como cooperativa del cuidado y cómo ir abordándolos a cada grupo de clientes de una manera particular. La idea de hoy es que terminemos el ciclo trabajando un poco hacia adentro, ¿no? Ya estuvimos hacia afuera, cómo nos presentamos a los demás, cómo nos vendemos a los demás. Bueno, para que eso funcione y para que eso realmente pueda llevarse adelante, tenemos que mirarnos un poquito para adentro, y los voy a dejar con Natalia para hablar de eso con respecto a el interior de nuestras cooperativas. Y Nati, en el es todo interior, tuyo. perfecto, muchas gracias Ceci. Y en el interior de nuestras cooperativas lo que vamos a encontrar es un grupo de personas, ¿sí? Un grupo humano. Por eso hoy nos vamos a enfocar en lo que es el trabajo en equipo, cómo se trabaja en equipo, cómo nos vinculamos, ¿sí? Con los otros, tanto en lo social como en lo laboral. ¿De qué se trata un poquito esto del trabajo en equipo? Obviamente que el trabajo en equipo es el trabajo que se realiza por un grupo de personas. Ahora, ¿qué es lo que hace que esto sea un equipo? Porque grupos de personas podemos encontrar en cualquier lado. El objetivo en común es lo que forma, ¿sí? En lo que es la teoría grupal, vamos a hablar de la tarea, de para qué estamos reunidos en ese espacio, en ese lugar. Eso que nos une, que es en este caso nuestro trabajo, es lo que vamos a conformar y es lo que vamos a trabajar para que podamos hacerlo de la mejor manera. Y acá es lo que individual, pero eso no significa, vamos a ir viendo justamente un poco estas características.
Cuando se trabaja, o sea, para que se considere esto del trabajo en equipo, o en este caso específicamente el trabajo cooperativo, ¿sí? Es fácil hablar de equipo, de grupos, ¿sí? Que en una empresa comercial, que en una empresa tradicional. ¿Por qué? Porque acá ya tenemos las bases, los fundamentos de lo que es el cooperativismo, que nos dan justamente palabras, nos dan el vocabulario, nos dan las herramientas, que por ahí en otro tipo de empresas, que como bien decía Cecilia, la cooperativa es una empresa y eso hay que grabárselo en la cabeza, porque a veces nos cuesta comercializar, nos cuesta ofrecer nuestro servicio, porque siempre estamos parados desde el lugar de lo social, de lo solidario, pero ¿para qué estamos reunidos? ¿Cuál es nuestro objetivo en ese espacio? Es brindar un servicio. En el caso de ustedes, ¿sí? Cuando hablamos de cuidados, no estamos vendiendo eh, alfajores, no estamos vendiendo un producto tangible, un objeto tangible, estamos vendiendo un servicio. Y este servicio, ¿para qué lo ofrecemos? ¿Para qué lo estamos trabajando? Justamente porque queremos trabajar, porque no es ni más ni menos que una cooperativa, es eso, es un espacio de trabajo. Somos trabajadores o trabajadoras. En esto vamos a enfocarnos en este punto específico, en esta forma de trabajar de modo grupal, ¿sí? Eh, ¿A qué nos referimos? A que necesitamos una estructura. Lo que nosotros vamos a armar con la cooperativa, ¿sí? Lo que nos va a dar la cooperativa es la estructura, es la formalidad, porque el mismo trabajo que ustedes hoy están realizando a través de una cooperativa lo han hecho seguramente de forma individual. Pero acá nos agrupamos, ¿sí? Dejamos de hacer ese trabajo individual, más allá que en la práctica trabajamos solos, porque el cuidador domiciliario no está con todo el grupo de compañeros y compañeras en la casa o en la institución donde trabaja, y todos atienden a la persona, al paciente, al cliente, como cada uno lo llame. El trabajo es muy individual. Por eso es que en este tipo de cooperativas muchas veces cuesta entender que trabajamos en equipo, que trabajamos en grupo, que tenemos que funcionar en grupo, que tenemos que funcionar en equipo, que nuestro trabajo, ¿sí?, influye a otro, a un otro. O sea, no me refiero a un otro, a otro en género, me refiero a un otro, otra persona, compañero, compañera, ¿sí? Eh, Porque lo que yo hago no es totalmente independiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos da la cooperativa? Nos da la estructura organizativa. Y esto lo que hace es, o debería hacer, por lo menos si todo funciona de manera correcta, facilitar la tarea. ¿Cuál es la tarea? Es el cuidado de personas. Se elaboran normas. Seguimos hablando de estructura. Eso también nos da el agruparnos. El trabajar de manera agrupada, el trabajar en equipo, lo que nos permite es tener una estructura no solamente para que nos guíe, es también para contenernos, para apoyarnos. Eh, y para esto tiene que haber normas. Sin normas, funcionar de manera asertiva. Y estas normas deben ser respetadas por todo el equipo, ¿sí?, por todo el grupo. Estas normas regulan, ¿sí?, la función que cumple cada uno dentro de ese equipo. Estas normas lo que nos va a decir es qué debemos hacer, cuándo lo debemos hacer y por qué lo debemos hacer. Y el no hacerlo, el no cumplir estas normas, tenemos que tener bien claro, ¿sí?, cuando tomamos esta conciencia de que no estoy trabajando solo, estoy trabajando en un grupo, pertenezco a un equipo de trabajo, lo que me tiene que resonar cuando yo no cumplo estas normas es que yo estoy perjudicando, estoy afectando a todo el equipo de trabajo. Cuanto mayor sea, ¿sí?, este entendimiento, esta aceptación en cuanto al funcionamiento, en cuanto a la estructura, que obviamente tiene que estar consensuado. Acá no tenemos, a diferencia también de las empresas comerciales, lo que tenemos es que todo tiene que estar consensuado por el grupo, por el equipo, por todos los asociados a la cooperativa. Esto es una ventaja, ¿sí?, en la mayoría de los casos,
pero a veces si no funciona de manera adecuada puede ser una desventaja. Entonces, es importante, y por eso yo acá hago mucho hincapié en el respeto a la norma y el respeto a la estructura, y hay que dedicarse. Cuando armamos una cooperativa, no es solamente juntarnos con un montón de ideas muy buenas, muy lindas, con mucha voluntad. Esto lo han visto a lo largo de todo este ciclo de capacitaciones que empezó el 1 de abril con Mariano Campos, desde lo administrativo. ¿Sí? Después, como decía Cecilia, pasaron por la parte de cómo vendernos, cómo mostrarnos hacia afuera, toda la parte del diseño. ¿Sí? Bueno, acá esto también lo tienen que trasladar hacia el interior y al funcionamiento interno de la cooperativa, no solamente en los papeles. Que tenemos una administración ordenada, prolija, ¿sí? Que cumplamos con todos los compromisos, pero también tenemos que volcarlo al funcionamiento humano, al funcionamiento de ese equipo o de esos equipos, porque de trabajo que funciona a nivel grupal como unidad, pero o también podemos encontrar, según la cantidad de las personas que integran esa cooperativa, podemos encontrar varios equipos de trabajo, o incluso que cumplan diferentes funciones, porque podemos tener un equipo administrativo, podemos tener un equipo de profesionales que salen a la calle, que están con los pacientes, podemos tener un equipo profesional de psicólogos, médicos, ¿sí? O sea, los que usted, y los que controlan, esos también son un equipo. Y a su vez, ¿sí? Se arman como si fueran subequipos, ¿sí? O subsistemas, porque yo puedo tener, por un lado, un equipo de profesionales, no sé, médicos, psiquiatras, psicólogos, que van a ser los que van a controlar el trabajo diario que tiene cada cuidador con su paciente. Pero al mismo tiempo conforman equipo esos profesionales que estén a cargo de esos cuidadores. Entonces, podemos hablar de un equipo, podemos hablar de 2, podemos hablar de 10 equipos, va a depender siempre de la estructura que tenga esa cooperativa en particular. Cuanto más integrantes hay dentro de una cooperativa, más equipos de trabajo se van a formar. ¿Por qué? Por una cuestión organizativa. Recuerden siempre la importancia de la estructura organizativa. Cuando tenemos bien claro lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer, trabajamos mejor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como equipo? ¿Sí? Como integrante de un equipo de trabajo. Primero tenemos que tener la claridad de lo que se pretende conseguir con ese equipo, con ese grupo. ¿Sí? ¿Para qué se forma ese grupo? ¿Cuál es el objetivo? Si no tenemos claro eso, no vamos a poder realizar bien nuestro trabajo y no vamos a poder lograr el objetivo, que siempre es lo que decía yo al principio, es lo que nos une, es lo que nos da la entidad de equipo o de grupo. Es ese objetivo a cumplir. El equipo, si se dedica, no sé, a la parte administrativa, si es un equipo administrativo, su objetivo a cumplir es llevar los papeles de la cooperativa, es que no se paguen todas las cosas que se tengan que pagar, que se llenen los papeles que se tengan que llenar, que se presente la documentación que se tenga que presentar. Ese es el objetivo de un grupo o de un equipo de trabajo que se dedica a la parte administrativa. Si nosotros estamos trabajando con personas, si estamos en el equipo de los cuidadores, ¿sí? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que el paciente, la persona que nosotros estamos, con la persona con la que nosotros estamos trabajando, según su patología, según cuál sea su necesidad de cuidado, ¿sí? La tenemos que cumplir, la tenemos que llevar a cabo. ¿Cuál es nuestro objetivo? El bienestar de esa persona. El objetivo es, no sé, hay muchísimos, se me ocurre, no sé, los profesionales de psicólogos o psiquiatras, que son los que diagnostican, bueno, tenemos que trabajar una depresión, ¿sí? Para poner un ejemplo concreto.
Si tenemos que trabajar una depresión, ¿cuál es el objetivo en ese momento que tenemos como equipo? Los que estamos abocados a ese paciente. Que esa persona supere esa depresión. No solamente con medicación y demás, sino con nuestro cuidado. Que esa persona tenga una mejor calidad de vida, porque en definitiva el objetivo principal de cualquier persona que se dedica a cuidar a personas, ¿sí? ¿Cuál es nuestra función? Asistir a esa persona de manera que esa persona pueda tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque está teniendo limitaciones, por una cuestión de edad, por una cuestión de enfermedad, por lo que sea. Ahí es donde yo tengo que tener bien claro cuál es el objetivo. A eso me refiero cuando yo digo tenemos que tener bien claro cuál es el objetivo. Si no está claro, tenemos que hablar con las personas que tengamos que hablar, con las personas a cargo dentro de la organización, para justamente plantear que hay algo que no está claro. Por eso es importante también manejar muy bien el tema de grupos. Necesitamos que la comunicación sea una comunicación fluida, que tenga un ida y vuelta. Tenemos que hablar, porque si no hablamos, los demás no tienen manera de darse cuenta que algo no está funcionando. Y si hablamos y de repente lo que no está funcionando es la persona con la que estamos hablando, bueno, busquemos la manera de, no sé, buscar otras herramientas, buscar otras formas, pero siempre intentando superar el obstáculo. Siempre vamos a tener obstáculos. Lo que no tenemos que permitir es que el obstáculo sea el mal funcionamiento del equipo de trabajo. Ganas de cooperar, o sea, un poco lo que venía diciendo también ahora, ¿no? La responsabilidad está en cada uno de nosotros. Si nosotros no nos responsabilizamos, no nos hacemos cargo de que somos nosotros también parte de ese equipo, que nosotros somos parte de que se logre ese objetivo a cumplir, si no tenemos en cuenta eso y siempre depositamos la responsabilidad en otro, eh, no hago mi trabajo o no puedo hacer bien mi trabajo porque hay un otro que está obstaculizando. Hoy estoy mal con las palabras. Eh, no, tenemos que hacernos cargo de que es nuestra responsabilidad. Y a veces nuestra responsabilidad también es encontrar la manera de que eso funcione, de que ese obstáculo se pueda sortear, que podamos desatar complicaciones, que podamos generar maneras, ¿sí?, de poder solucionar todos aquellos problemas que pueden ir surgiendo en el día a día que a todos nos pasa, sobre todo si son organizaciones nuevas que recién están empezando, si son personas que no están teniendo mucha experiencia en el funcionamiento, en cómo funciona una cooperativa. Eh, las cooperativas del cuidado son bastante nuevas en cuanto a este tipo de trabajo, a esta manera de trabajar, a esta manera de organizarse. Entonces, es muy probable que nos encontremos con personas que por falta de experiencia o por falta de conocimiento o porque están acostumbrados a trabajar de otra manera, tenemos que educar, ¿sí? Tenemos que reaprender, porque de eso va a depender también que se cumplan los objetivos, que la organización salga adelante. Como decían antes un poco en el chat, no es tan difícil formar una cooperativa, lo que sí es difícil es sostener esa cooperativa. ¿Y cómo la sostenemos? Trabajando en equipo, ¿sí? Sintiendo que somos parte. Acá no hay un dueño, ¿sí? Acá no hay una persona, como sí puede haber en otro tipo de empresas, que me va a decir lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y de última, si no lo hago bien, el que se perjudica es el dueño. Acá no, porque acá somos todos dueños. Eh, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y que lo repitamos la cantidad de veces que sean necesarias.
es la voluntad de uno, ¿sí? Y la sumatoria de voluntades de ese grupo, de ese equipo, lo que va a lograr que la cooperativa crezca, que todos podamos vivir de ese trabajo, porque en definitiva nos reunimos en un formato cooperativo, pero nuestro objetivo también es poder trabajar. ¿Para qué queremos trabajar? Para poder vivir, porque todos necesitamos vivir. Entonces, haciendo un buen trabajo, comprometiéndome, poniéndole ganas, ¿sí? Porque cada miembro de las organizaciones es una semillita más que va a sacar esa cooperativa adelante. Si siempre dentro de los grupos vamos a encontrar personas que tal vez tiran para atrás, ¿sí? Los famosos palos en la rueda. Es normal, es natural, porque es una característica humana que esto pase. Bueno, tenemos que formarnos en cómo trabajar en grupo, capacitarnos en la parte humana, en comunicación. Bueno, nosotros, yo siempre lo digo, mis talleres son siempre, o sea, siempre están dirigidos a todo lo que tiene que ver con lo psicológico, por mi profesión, y siempre hablamos de liderazgo, siempre hablamos de inteligencia emocional, como ayer que tuvimos el taller de inteligencia emocional, la segunda parte, y siempre digo lo mismo, es importante que le prestemos atención a la parte humana, porque dentro de la organización hay seres humanos trabajando. Y encima, en este tipo de organizaciones en particular, en este tipo de cooperativas, las cooperativas del cuidado, no solamente hay seres humanos trabajando dentro de la organización, sino que hay seres humanos que están necesitando o están dependiendo de nosotros, porque como dije al principio, no vendemos alfajores. Acá estamos vendiendo un servicio y que no está mal decir que lo estamos vendiendo, porque es lo que hacemos. Yo vendo mi servicio, yo soy consultora psicológica, trabajo en consultorio, tengo mis pacientes también de acompañamiento y yo estoy vendiendo y estoy ejerciendo mi profesión y estoy ganando un dinero, ¿sí? Por, por ese servicio que yo brindo. ¿Por qué? Porque yo decidí que en vez de ponerme un kiosco, me puse un consultorio y estoy trabajando con personas. Entonces, a veces cuesta mucho eh, hacerse, crear esa idea dentro de cada uno de nosotros, porque como se tratan de personas, de ayudar, de asistir, de cuidar, entonces creemos que es así como voluntariado. Y acá no tenemos por qué hacer voluntariado y tampoco tenemos por qué tenerle miedo a decir que estamos vendiendo un servicio, ¿sí? Y yo se lo estoy haciendo un poco lo que vieron en el taller de la semana pasada. Pero bueno, volviendo al trabajo en equipo. Yo les hablaba que lo que nos identifica como equipo es ese objetivo en común que tenemos que cumplir. Justamente lo que tenemos que tener, además de ganas, además de compartir esos objetivos, ¿sí? Estar de acuerdo, también tenemos que hacerlo de manera positiva. En todo lo que hagamos como seres humanos, nuestra energía, ¿sí? Siempre tenemos que tratar de que sea de forma positiva, para lo que sea, si sea charlar con un vecino, porque tiene que ver con una actitud, pero sobre todo lo tenemos que hacer cuando estamos hablando de grupos de trabajo, cuando estamos hablando de una organización que va a depender de su funcionamiento de nosotros, que va a depender su funcionamiento, ¿sí? De nuestras destrezas, que ¿a qué me refiero yo con las destrezas? O sea, las capacidades y los conocimientos que tenemos cada uno, ¿sí? Algunos tendrán más conocimientos en determinadas cuestiones, en determinadas patologías, en determinadas necesidades, otros tendrán menos, otros seguirán formándose porque puntualmente en este tipo de organización, en este tipo de profesiones, ustedes saben que la formación es fundamental. Nunca tenemos que dejar de formarnos como profesionales
porque estamos trabajando con seres humanos y los seres humanos evolucionamos. Cuando los seres humanos evolucionamos, ¿qué pasa? Las patologías cambian, ¿sí? Las necesidades cambian. Algunas las podemos abordar de una manera, otras veces las podemos abordar de otra. Y aparte tenemos que tener en cuenta que todos los seres humanos somos distintos, somos diferentes. Y entonces las necesidades, por más que lleven el mismo nombre, una misma patología en dos personas distintas, o sea, en dos personas, la patología actúa de forma distinta. Vamos a tener una generalidad, por supuesto, pero siempre tenemos que tener en cuenta a la persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener dentro de esas destrezas? ¿Sí? La capacidad de escucha. No podemos trabajar cuidando a otras personas si no tenemos desarrollada nuestra capacidad de escucha. Y si alguno no la tiene, bueno, no hay problema porque se puede desarrollar. A esto me refiero con esto de tener en cuenta la formación constante. Todo lo que nosotros no tenemos lo podemos adquirir, lo podemos desarrollar. Entonces, siempre apuntando a qué, a ser mejores profesionales. Si somos mejores profesionales y trabajamos de esta manera en equipo, ¿sí? Lo que vamos a hacer siempre es beneficiar al equipo, beneficiar a la organización. Salvo que se manejen mal los papeles administrativos, es muy difícil que si yo formo un grupo de trabajo, un equipo de trabajo que tenga este objetivo, que tenga la capacidad y la conciencia de que estamos trabajando con seres humanos y que necesitamos todo el tiempo estar formándonos para crecer nosotros y para brindar un mejor servicio, es muy difícil que una cooperativa no funcione. Es muy difícil que el objetivo no se cumpla. Como dije antes, ¿se pueden manejar mal los papeles? Sí, por eso también es importante aprender a manejar la parte administrativa. Pero a veces es más fácil aprender a manejar una parte, lo administrativo, que el cuidado de personas. O al revés, porque el cuidado de personas lo tenemos como vocación, es algo que nace en nosotros, ¿sí? Porque de hecho es muy difícil que alguien se dedique a esto si no lo tiene de verdad como vocación, porque no es fácil cuidar personas. Yo sé que la mayoría de ustedes trabajan con adultos mayores, y yo sé perfectamente, porque también tengo pacientes que son adultos mayores, que no es fácil trabajar con adultos mayores. Entonces, por eso yo les decía que es muy raro que alguien que trabaje, se dedique a esto, eh, no lo haga de verdad por vocación. Bueno, siguiendo un poquito más, cuando hablo del reconocimiento, lo que me estoy refiriendo es justamente apreciar el trabajo de los demás. Vieron que por lo general uno que hace, resalta los errores, porque siempre damos por hecho que el trabajo bien hecho, el trabajo bien hecho era lo que tenía que hacer la persona, era su obligación. En cambio, cuando nos equivocamos, ahí resaltamos el error. Ahí es como que vamos ahí contra la persona. Eh, Ni tenemos que ir contra la persona, ojo, y acá también entra mucho el tema, la capacidad de comunicar, ¿sí? Sobre todo cuando hay un problema. ¿Por qué? Porque si yo tengo que comunicarle a alguien que esa persona se está equivocando en algo, sí, que obviamente tengo toda la obligación del mundo de decírselo. ¿Por qué? Porque yo también soy parte de la organización, por lo tanto yo también soy parte de ese equipo y por lo tanto yo también soy responsable de que el objetivo se cumpla. Entonces no hay que tener miedo de decirle a un otro que se está equivocando o que lo que hace lo está haciendo mal o que en la mayoría se decidió que se haga de otra manera, porque a veces simplemente podemos hacer las cosas distintas, y no significa que estén mal, pero capaz que para el objetivo que estamos buscando no sirve en ese momento, puede servir en otro, pero también tengo que ver la manera en decírselo, pero también tengo que decirles, ¿sí? Cuando hacen las cosas bien, el alentar, el incentivar. Eso es un rol que por lo general lo suelen realizar las personas que tienen el cargo de líder, de liderazgo, ¿sí? Dentro del grupo.
por más que no tengan un líder asignado, ¿sí? Que o sea, por lo general se deberían tener todos los grupos, todos los equipos de trabajo, sobre todo por una cuestión de organización, de estructura, deberían tener una persona a cargo asignada para coordinar ese grupo. El tema es que a veces, si el grupo es chico, si los integrantes de la cooperativa son pocos, no se, o sea, se forma el grupo nada más y eh, no se marca a ninguna persona en particular para coordinar ese grupo en particular. Van a ver que el coordinador o el líder de ese grupo automáticamente va a salir solito de forma natural porque estamos acostumbrados siempre a que alguien nos guíe. Pero además es una necesidad de que alguien, pues si hacemos todos lo que se nos ocurre al mismo tiempo, es como si todos quisiéramos pasar al mismo tiempo por una puerta. Vamos a quedar todos trabados y no va a pasar nadie. Entonces es importante que siempre se asigne, ¿sí? Que es la palabra que no me salía antes, a una persona como coordinadora, ¿sí? Para que justamente coordine, ¿sí? Las tareas de ese grupo. Después vamos a tener los diferentes tipos de equipos que se pueden ir formando, ¿sí? Y esto hablábamos, o sea, como les decía antes, según el número de personas que integren la organización, es la cantidad de equipos que se van a formar. Pero dentro de esos equipos, ¿sí? También tenemos que saber que hay diferentes tipos de equipos. No siempre vamos a formar un equipo específico. Porque tiene que ver con las características personales, las características particulares de cada una de las personas que integran esos equipos. Eh, si el grupo se caracteriza por ser resolutivos, ¿sí? Vieron que hay gente que es muy práctica. Surge una situación, surge un problema, surge un conflicto, algo a resolver, y hay personas que automáticamente se ponen en modo resolutivo. Entonces empiezan a buscar la solución. Hay otras personas que se sientan, se desesperan, se agarran la cabeza y no saben para qué lado salir corriendo. Bueno, cada uno de ustedes se va a conocer a sí mismo, ¿sí? Si es que ya no se conocen, pero es importante observar esto. Y es importante observar a los que tenemos alrededor, a nuestros compañeros o compañeras de equipo, porque también va a depender de las características particulares de cada uno en el cómo van a reaccionar. Si yo estoy en un rol de coordinación, lo que voy a hacer es enseguida, o sea, en realidad tengo la obligación de conocer a mi grupo, de observarlo, de escucharlo, de prestarle atención, porque yo tengo que aprender cuáles son esas características que tiene cada uno, porque en el momento de que surja un conflicto, yo tengo que saber a quién voy a designar o a quién yo sé que no voy a poder contar para resolverlo, porque no es muy difícil. No somos todos iguales. Les vuelvo a repetir lo mismo que les decía hace un ratito. Somos todos diferentes y así como vamos a cuidar a las personas de manera diferente, por más que estén transitando la misma enfermedad, porque las personas son diferentes y necesitan cosas distintas, lo mismo va a pasar dentro del equipo de trabajo. Y tenemos que tener esa flexibilidad de saber hasta dónde puedo yo y hasta dónde pueden los demás. Porque también eso me permite tener información para poder organizar. Esto que yo les decía de los liderazgos naturales, si yo no asigno un coordinador, si yo no asigno un líder, ese líder va a salir, porque sale absolutamente en todos los grupos. Va a haber alguien que solito va a ir sobresaliendo, porque a veces, por características obviamente personales, los propios integrantes del grupo son los que lo empiezan a asignar de manera natural, porque se sienten respaldados, porque se sienten contenidos, porque sienten que pueden contar con esa persona.
Si se ponen a pensar un poquito en sus experiencias, van a ver que seguramente se van a acordar de alguna situación, de algún grupo al que pertenecen o al que pertenecieron, y van a ver que pasaron estas cosas, que uno a veces no les presta atención o no sabe que pasan hasta que uno hace este tipo de capacitaciones y empieza a leer este tipo de teorías. Entonces, en todos los equipos siempre va a surgir alguien, tradicionales, virtuales. Hoy que estamos con el tema de la virtualidad, también tenemos equipos de trabajo que trabajan de forma virtual. Esto de que nosotros hoy, por ejemplo, hoy estamos reunidos, ¿sí? ¿Estamos todos en la misma habitación? ¿Estamos todos en el mismo ambiente? No. Cada uno está en su casa, en su trabajo, en su lugar donde cada uno haya decidido conectarse. Uno vi hace un rato que estaba caminando por la calle, bueno, pero en realidad estamos todos reunidos, estamos todos acá en este espacio, en esta capacitación, me están escuchando lamentablemente a mí, eh, y tenemos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que hoy se vayan con la información de cómo, de qué significa, primero que nada, el trabajar en equipo, lo que significa grupo, ¿sí? Y sobre todo que nos vayamos con las herramientas y empecemos a observar y a poner en práctica todo esto que podamos ver hoy y todo lo que podamos buscar, porque saben que las informaciones nosotros damos como un repaso, algo sintetizado, muy generalizado, pero ustedes pueden cada uno desde su lugar ampliar esa información. ¿Para qué? Para poder hacer que justamente nuestro trabajo sea muchísimo más agradable, más rentable, más fácil, eh, sí, hasta más divertido, podría decirse. A ver, justamente por todo esto que veníamos, que yo les venía diciendo, hasta más divertido, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de saber trabajar en equipo? Justamente que mejora el clima laboral. Cuando yo formo un grupo, cuando yo formo un equipo de trabajo que se basa en el respeto, porque cada uno es responsable, porque se hicieron propio eh, el desarrollo de la organización, porque entendieron que cada uno de ustedes son parte de un grupo, ¿sí? Que son una pata que está formando una estructura que sostiene a todos los que están dentro de esa organización. Cuando uno entiende eso, cuando uno eh, se da cuenta de la responsabilidad que tiene nuestro trabajo, que no es solamente levantarme a la mañana, ir a la casa de un paciente, salir, listo, ya terminé, porque además también es el compromiso, todo esto mismo que yo les digo con respecto a la organización, a la cooperativa, se los digo también porque obviamente la mayoría de ustedes lo sabrán como profesionales, que es nuestra responsabilidad también con nuestro paciente. Eh, ¿Qué mejor que levantarme a la mañana con ganas de ir a trabajar, con ganas de ir a ver, de encontrarme con mis compañeros y mis compañeras? Eh, Trabajo individual, no los veo a mis compañeros, no los veo durante la semana. Bueno, organicemos reuniones de trabajo, organicemos contacto humano también entre nosotros, entre los profesionales. No nos quedemos solamente con me asignan un paciente, voy al domicilio del paciente o a la institución o a donde me toque trabajar con esa persona y vuelvo a mi casa y se terminó el contacto con mis compañeros. Eh, no, tengo que hacer los informes, obviamente, pero que el contacto humano no quede solamente en la responsabilidad del trabajo en sí. Tengo que hacer un informe, tengo que avisar qué le pasó al paciente, que tengo que avisar cuáles son las necesidades que estamos teniendo con ese paciente y nada más. No, me interiorizo, a ver, me tomo el tiempo, ¿sí? Para saber qué es lo que está pasando dentro de la cooperativa también.
porque vuelvo a repetir, somos parte de una organización donde no hay un dueño, donde todos somos dueños, donde todos tenemos la responsabilidad y que si esa cooperativa no funciona, ¿sí? No es por culpa de uno, es por culpa de todos, o es por culpa de algunos y de la mayoría, porque si es culpa de la minoría, la mayoría lo va a poder resolver. Ahora, si la mayoría nos tomamos como que, bueno, que se haga cargo fulana, ella fue la de la idea que tuvo para hacer la cooperativa, sonamos. Mejorar el clima laboral, mejora la motivación y el compromiso, todo esto de trabajar en equipo de manera responsable, ¿sí? Con todo esto que yo les vengo diciendo de qué es trabajar en equipo, bien, de manera asertiva, de manera efectiva, de manera positiva. Mejora la productividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente estamos a atender a una persona y ayudarlo en su calidad de vida. También es trabajar yo, ganar plata para poder alimentar a mi familia, para poder pagar mis cuentas, para poder cubrir mis gastos y para poder sentirme que estoy trabajando, que soy productiva. O sea, por eso también lo que hablábamos al principio, la importancia de lo que vieron en el taller anterior, aprender a vendernos y no tenerle miedo a la palabra vendernos, porque es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que a veces tenemos muchos estigmas con respecto a ciertas palabras. Bueno, hay que romper con esos estigmas, porque una cooperativa es una empresa, no es solamente una organización social, y no nos juntamos solamente para decirnos que somos re solidarios, re buenos y re simpáticos. No, nos juntamos para trabajar y para ganar plata. Ahí siento un ruidito. Jimena escribía en el chat y decía que les interesa un montón el tema de equipo, consolidación de grupo, mecanismo de gobernanza, roles. Si vos podrías sugerir videos o sitios o algún tema, algún material bibliográfico sobre estos temas. Bueno, todo lo que tenga que ver con grupo, equipo y demás, tienen que ir a la fuente, que van a encontrar cualquier cantidad eh, de material en todo lo que tiene que ver con la psicología social. La psicología social es lo que se dedica, ¿sí?, a estudiar todo lo que es manejo de grupo y equipos, y obviamente su fundador, Pichon Rivière, que van a tener cualquier cantidad de bibliografía. De ahí, como para arrancar, les diría yo, porque de ahí van a encontrar un montón de, de otros autores más contemporáneos, más actuales, ¿sí? Hay un autor con el que yo trabajo, lo trabajo mucho en cuanto a toda su teoría, que es Daniel Goleman, que es el que desarrolla la inteligencia emocional y el que desarrolla todo lo que es el liderazgo. Y obviamente para poder desarrollar eso tiene que hablar de grupo y de equipos, y así se me pueden ocurrir un montón más, pero si quieren, después yo les puedo compartir, si vos tenés grupo con todas las cooperativas del cuidado, después yo les busco material y a través de Cecilia, que me dice que sí con la cabeza, por eso no la dejé ni hablar. Hoy se lo mandamos a Gustavo para que la incubadora lo comparta. Perfecto. A través de Gustavo Sosa les hacemos llegar material, bibliografía, porque de hecho tengo un montón. Tengo que entrar a mi Drive. Soy fanática de coleccionar libros en PDF, que algún día los voy a leer. No creo que llegue a todos, pues ya me parece que me pasé un poco, pero tengo muchísimo material sobre grupos y equipos. Bueno, vamos a seguir, y sobre todo el tema de roles, que nosotros dimos un taller sobre roles. El tema de los roles es un tema muy interesante y además es muy necesario desarrollar dentro de las organizaciones, dentro de los equipos de trabajo, justamente qué rol cumple cada uno. Para eso también tenemos que tener en cuenta para qué sirvo, porque, y esto no suene, o sea, que no suene despectivo, porque no es que no servís para nada, no, todos servimos para algo. Podemos servir para una cosa o podemos servir para otra, y justamente ahí está lo que enriquece a los grupos, que nos complementamos, porque por ahí yo tengo más habilidad, y ahí volvemos cuando vimos lo de las destrezas, ¿sí? Yo por ahí tengo más habilidad para determinadas o sea, cuestiones como lo administrativo, esto que hablábamos antes. Entonces yo no me manden a cuidar personas, porque lo mío es lo administrativo. Y el que tiene la destreza más en el cuidado, no sé, del Alzheimer, no lo mandemos a
trabajar con chicos con autismo. No, porque su destreza y su capacidad y su formación está en el Alzheimer. Entonces, explotemos las capacidades de cada uno, porque si no, lo que estamos haciendo es dar un servicio mediocre porque estamos utilizando mal los recursos. En esto también es muy importante que tengamos en cuenta para qué servimos. ¿Para qué servimos más? ¿Para qué servimos menos? En lo que nos cuesta más, por ahí no tenemos tanta capacidad para hacer algo, pero nos gusta y nos interesa. Listo, nos formamos. Entonces, adquirimos esas capacidades, pero para poder saber si me tengo que formar en algo, tengo primero que saber que necesito saber sobre eso porque no sé mucho o no sé nada, ¿sí? Pero el tema me interesa. Listo, busco información, busco capacitarme. Eh, Se fortalecen las relaciones entre los miembros de la empresa. No quiere decir que nos vamos a hacer todos amigos, no vamos a salir todos íntimamente amigos, algunos sí, otros no, con algunos vamos a tener más afinidad, con otros nos vamos a juntar un sábado a comer una pizza y con otros no. Pero no significa que adentro del trabajo, adentro de la organización, cuando nos crucemos o cuando tengamos que colaborarnos, ¿sí? No nos llevemos bien, no sea una relación agradable. Incluso poniendo en claro, o sea, sabiendo que con este me puedo llegar a juntar, la voy a nombrar madrina o padrino de mi hijo. Y con este no, solamente somos compañeros de trabajo y está bien, no está mal. No nos tenemos que sentir ofendidos porque nos llevamos mejor con uno que con otros, ¿sí? O porque otro se lleva mejor con otro y que conmigo. O sea, también es importante esto, las susceptibilidades, hay que trabajarlas. Todos tenemos susceptibilidades, todos tenemos una manera de percibir las cosas que no siempre, ¿sí?, son como son la realidad. Todo lo que va pasando en una comunicación, en un vínculo, en un intercambio, ¿sí?, con otras personas, lo que el otro, vieron que hay una frase que yo siempre repito, que es, yo me hago cargo de lo que digo, no de lo que el otro interpreta. ¿Por qué? Porque en lo que es el sistema de la comunicación hay un emisor y hay un receptor, ¿sí? En el medio hay un mensaje, que eso lo vimos en el taller de comunicación también. Pero en ese mensaje tenemos ruido. Entonces, ¿a qué le llamamos ruido? A que yo digo una cosa, pero lo dije con un gesto, lo dije con un tono que el otro lo percibió como desagradable. Y capaz que no era mi intención, pero el otro lo percibió así. Cuando yo percibo algo que me hace ruido, cuando yo percibo algo que me está sonando desagradable, paro, me tomo el tiempo, le pregunto, o sea, sondeo, vos me estás diciendo tal cosa o, che, ¿a vos te pasa algo? ¿Estás mal por algo? Y por ahí la persona te dice, no, nada que ver. Bueno, entonces la percepción equivocada fue la mía. Ahora, si yo no hago ese sondeo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo me quedo con esa impresión de que esa persona está mal conmigo, esa persona está enojada conmigo, se ofendió por algo, me tiene envidia y ahí arrancamos y hacemos una bola de nieve, ¿sí? De algo que se solucionaba de manera muy sencilla. Che, ¿pasa algo? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Te pasó algo? A veces sí, porque la otra persona se abre y lo podemos compartir. A veces no podemos hacer mucho, pero nunca nos hagamos cargo de que el otro nos está haciendo algo, porque el otro no nos está haciendo nada, el otro hace. Y a veces hace porque de verdad tiene un problema con nosotros, o a veces hace porque tiene otro problema en otro lado y lamentablemente no lo podemos separar y lo llevamos a todos los ámbitos. Por eso es importante también esto cuando trabajamos con grupos de personas, que no todos tenemos un buen día, no todos tenemos los mismos días, que a todos nos pasan cosas, ¿sí?, en nuestro día a día. A veces son cosas sencillas, a veces son cosas graves, y eso también hay que tenerlo en cuenta cuando uno está trabajando con un grupo humano, porque el decirle, che, vení, vamos a tomar un café porque te noto mal,
o querés que hablemos, necesitas ayuda. Entonces, eso también hace al ambiente laboral, hace a que uno se comprometa, porque cuando uno ve que dentro del espacio, dentro de la organización, me están considerando una persona y no me están considerando una máquina, no me están considerando un robot, no me están considerando un número, sino que soy un ser humano, automáticamente me abro. ¿Y qué genera eso en mí? Me siento más comprometida, me siento más responsable, por lo tanto me voy a preocupar por participar más, por gestionar más, ¿sí? Todo tiene que ver con todo. Por eso es tan importante tener este tipo de cosas en cuenta, porque muchas veces nos enfocamos solamente en los números, nos enfocamos solamente en las tareas, en los objetivos, y no nos enfocamos en lo humano, porque eso lo damos por hecho, lo damos por sabido, lo damos por sentado, que no es necesario, porque acá venimos a trabajar. ¿Vieron cuando las personas dicen, acá se viene a trabajar, no se viene a tomar café ni a charlar? No, a veces es necesario tomar café y charlar, porque de esa charla, de esa distracción, va a surgir más ganas de trabajar, más compromiso y vamos a llegar más rápido al objetivo. Seguramente que si yo no le presto atención a esa parte humana. ¿Qué son los vínculos sociales? Vieron que dijimos trabajo en equipo, vínculos sociales y vínculos laborales. Todos, absolutamente todos, nos vinculamos socialmente, porque somos seres sociales. No podemos vivir en aislamiento, no podemos vivir, fíjense lo que nos provocó, ¿sí? Cuando nos encerraron eh, por el tema de la pandemia, la cantidad de cosas que provocó, bueno, además de los miedos y todo lo que seguramente ustedes, por ser de este rubro, conocen bastante de cómo funciona nuestra cabeza, ¿sí? Eh, pero somos seres sociales, interactuamos socialmente todo el tiempo, ¿sí? No solamente en lo laboral, interactuamos con nuestras familias, interactuamos con nuestros vecinos, salimos a hacer las compras, paseamos al perro, no sé. O sea, estamos todo el tiempo interactuando con otros. En esos otros, ¿sí? Vamos a tener obviamente diferentes tipos de vínculos. Cuando hablamos de vínculos familiares, hablamos de vínculos más afectivos, más conectados con el afecto. Eh, Cuando hablamos de relación de pareja, cuando hablamos de incluso esto que yo les decía antes, con algunos compañeros o compañeras de trabajo nos vamos a hacer muy amigos y vamos a poder juntarnos a comer una pizza y con otros no. Bueno, ahí también estamos hablando de vínculos afectivos, ¿sí? Porque dentro de esa interacción social generamos diferentes tipos de vínculos según la aproximación, según la química, según esa cosa natural que tenemos, que a algunos nos caen mal de entrada y no cruzamos ni dos palabras, pero simplemente lo vimos y me dio cosa, me dio mala espina. Después capaz que la conocemos a la persona y terminamos siendo íntimos amigos. A mí me ha pasado. Pero bueno, esas primeras impresiones también son importantes. Eh, ¿Qué pasa con esto del vínculo social que necesita sí o sí reciprocidad? Yo no me puedo andar vinculando con la gente, pero que la gente me ignore, porque ahí no hay vínculo. Si el otro no se vincula conmigo también, no existe vínculo. Si yo estoy en el trabajo y no hay una reciprocidad en el contacto, un ida y vuelta, ¿sí? En esas relaciones que yo empiezo a tejer con mis compañeros y con mis compañeras de la organización, ¿sí? Con esas personas de mi trabajo, si no hay una reciprocidad, si no hay un compromiso por ambas partes, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué suele pasar? Si yo puedo entrar con todo el entusiasmo, le pongo toda la energía y nadie me da bolilla. Entonces hago, genero, intento y nadie me da bolilla. No hay un ida y vuelta, no hay una reciprocidad. Bueno, termino largando todo, pierdo las ganas, pierdo el interés. Ninguna organización que la gente, los integrantes, mucho menos en una cooperativa, porque
En una empresa, ganar plata y después si tiene más empleados, menos empleados, o si se lleva mejor o peor con sus empleados, no le importa, o sea, no es importante ese dueño, ¿sí? Eh, si esta persona no sirve, si este grupo no funciona, o incluso la empresa se funde, bueno, no me importa, total, yo voy y me busco otra. ¿Sí? Dependiendo de la edad que tenemos, algunos pueden campo laboral en cuestión de edad, de generación. Pero suele pasar eso, ese es el pensamiento que aparece. O me preocupo por mi bienestar. Entonces yo digo, uy, si la empresa funde, ¿yo qué hago? Pero me estoy preocupando por mí, no por la empresa. Ahora, si pertenecemos a una cooperativa, todos nos tenemos que ocupar de que esa empresa no funda, que esa empresa no cierre, ¿sí? Porque todos somos responsables, por eso también es muy importante que si estamos hablando de espacios cooperativos, si estamos hablando de este tipo de grupos, de este tipo de actividades, tenemos que tener mucha atención en los vínculos humanos. No podemos perder solo en la tarea laboral, porque ahí es donde perdemos de vista el lado humano y a veces es el lado humano lo que nos termina volteando la organización, por un mal funcionamiento, porque no se logró trabajar en equipo, porque no se logró generar vínculos fuertes, vínculos sólidos. Eh, Algunos conceptos, estoy hablando de un montón de cosas que capaz que ni aparecen en la material y después van a tener, a veces sí, pero eso cuando preparo mal queda otra que leer. Pero en general estos temas ya los manejo más a centrar un poco más en las placas y como por ejemplo esto de las nuevas tecnologías que marcaron. Primero que cambiaron totalmente, o sea, la pandemia venía dando, ¿sí? Porque ya venía, cayó el corona en la virtualidad. Eh, no sé si ahí me están escuchando. Ceci, confirmame porque me dice que tengo internet inestable. ¿Ya volví? Un poquitito, pero te escuchamos bien, cualquier cosa yo te aviso. Dale. Eh, Les decía que yo vengo escuchando a varios psicólogos. Los psicólogos había como una negación de esto de atender imposible. Bueno, la pandemia los obligó a atender de forma virtual, lo mismo, que se puede atender de forma virtual. O sea, se puede tener, como decíamos antes, hoy estamos acá reunidos en el mismo espacio, no, a través de una pantalla. Sin embargo, nos reunimos igual y todos tenemos en este espacio, en este instante, un objetivo, ¿sí? Un objetivo en común. Se puede trabajar, ¿qué quiero decir con esto? Que se puede trabajar de forma virtual, adecuada de atender o sea, cuidar a una persona que necesita de una asistencia presencial, física, por pantalla, no. La verdad que un cuidador domiciliario no va a poder atender de forma virtual. No le podemos eh, asistir, no sé, a un adulto mayor con problemas motrices, ¿sí? Que tenemos que asistirlo para, no sé, la comida, para ducharse, o sea, para higienizarse o para ejercicios. No lo podemos hacer por Zoom. Sí o sí hay cosas que necesitan de la presencialidad. Pero sí podemos pasar un informe por Zoom, sí podemos tener una reunión de trabajo por Zoom, sí podemos mandar un informe por mail, ¿sí? O por WhatsApp. O sea, eso es lo que también nos permite que podamos tener contacto más fluido, ¿sí? Porque a veces los tiempos de la presencialidad no nos permiten agilizar nuestro trabajo. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta esto de la virtualidad. La virtualidad nos permite poder realizar más cosas, poder agilizar nuestro trabajo dentro de lo que se puede, ¿sí? No podemos atender a una persona con necesidad, con discapacidad, con lo que sea, de forma virtual, no. Ahí sí o sí tenemos que estar presentes. Todo vínculo requiere de tiempo y de dedicación, ¿sí? Incluso los vínculos laborales. Yo no puedo pretender que todo fluya sanamente y buenamente desde un inicio o que todo vaya mal, porque no. Le tengo que dedicar, ahí se me abrió algo, ahí estoy, porque me estoy quedando sin batería y enchufé la máquina. Le tengo que dedicar cierto tiempo, sí, pero tiempo de calidad a esos vínculos. No solamente, vieron que siempre nos enfocamos en los vínculos familiares. Entonces hay que prestarle atención a los hijos, hay que tener conversación con los padres. Siempre tenemos esos latiguillos de que tratemos de no ver la tele, o sea, para que haya comunicación. Bueno,
tenemos que hacer lo mismo, de dedicarle tiempo y atención a los vínculos laborales a estos compañeros, con lo que yo les decía antes. Si yo me doy cuenta que algún compañero necesita ayuda, yo brindarle la ayuda, si es que puedo, ¿sí? O preocuparme porque me parece que le está pasando algo, sin invadir, sin presionar, ¿sí? Simplemente diciendo acá estoy. Si necesitas, yo estoy, contás conmigo, listo, me voy, ¿sí? Tampoco nos pongamos pesados de tener que insistir, insistir, insistir y que el otro nos cuente lo que le está pasando, porque por ahí no tenemos ganas, no es momento, ¿sí? Hay que darle tiempo a las relaciones, pero sobre todo hay que darle tiempo a las personas, ¿sí? Cada uno tiene su tiempo y hay que respetar los tiempos de cada uno. Y el vínculo es condición de supervivencia. Esto que hablábamos al principio, primero que somos seres sociales, ¿sí? No estamos capacitados para vivir en aislamiento. Fíjense que somos de las especies, ¿sí? Somos los que nacemos de manera más dependiente. O sea, el cachorro humano, cuando nace, si no hay otro humano que lo asista, se muere. En cambio, los caballos, creo que a los 10 segundos de haber nacido ya caminan y se pueden buscar su comida, o sea, de las especies, ¿sí? Pues somos animales, de las especies animales somos los que nacemos más prematuramente y los que más dependencia tenemos con un otro, o sea, con esos otros adultos para que nos asistan. Por eso también necesitamos del cuidado. Y los que acompañan a adultos mayores, fíjense que al final de nuestra vida es de otros. O sea que en realidad es una característica que tenemos los seres humanos. Arrancamos nuestra vida, comenzamos la vida dependiendo de otros adultos y terminamos nuestra vida también dependiendo de otros adultos. Vínculos laborales. A ver, ¿por qué digo que la estructura vincular es compleja? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay algo que nos una más allá que el trabajo. En la familia no nos queda otra. Es la familia que nos tocó y uno como que le pone onda, le pone gana y dice, y bueno, es lo que había en el reparto de familias, nos tocó esto. Entonces, pero es mi hermano, pero es mi primo, pero es mi tía. Entonces uno deja pasar cosas o no. Hay veces que porque es mi hermana, mi hermano, mi prima, le exigimos más. Pero en general uno deja pasar. En el trabajo también hay que hacerlo, ¿eh? Porque el otro es un ser humano también. Y es distinto a mí. No es como yo. Y yo no puedo andar por la vida pretendiendo que la gente haga las cosas como yo quiero que se hagan porque yo las hago de una manera. Yo puedo transmitir incluso la manera de hacer al otro, pero finalmente el otro la va a terminar adecuando a su forma, porque todos hacemos lo mismo. Necesitamos apropiarnos, ¿sí?, de la tarea, necesitamos apropiarnos de la situación para poder hacerla de manera efectiva. Cuando hacemos las cosas forzadas de una manera que para nosotros no es natural, lleva más tiempo y a veces no se logra el objetivo. En todo vínculo hay circuitos de comunicación y de aprendizaje. Siempre estamos aprendiendo y siempre también estamos enseñando, porque el otro está aprendiendo de nosotros. Eh, lo bueno y lo malo, ¿eh? O sea, podemos aprender cómo ser o cómo no ser de un otro. Y lo fundamental que en toda interacción humana están involucradas las emociones. Porque en todo acto humano de cada uno de nosotros están involucradas las emociones. No podemos, o sea, no vamos a hacer nada en nuestra vida que no involucre una emoción, porque somos seres emocionales, porque todo lo llevamos al cuerpo, porque los enojos, las alegrías, la conformidad, la desconformidad, ¿sí?, los logros, todo lo vamos a manifestar con una emoción, porque es lo que nos moviliza. Emoción significa eso, significa moverse, significa que es lo único que nos hace funcionar. Esto parece el taller de ayer. Lo cognitivo, ¿sí? Y muchos de ustedes trabajan con deterioro cognitivo en adultos mayores, es una capacidad. Algunos vamos a desarrollarla más y otros vamos a desarrollarla menos.
¿sí? Pero en definitiva es una capacidad, es ese famoso coeficiente intelectual, es ese cerebro que tenemos, ¿sí? Que racional, que a algunos nos funciona menos y a otros nos funciona más. Yo hablo así, siempre lo pongo a mí para que no quede claro en cuál de los dos estoy yo. Eh, lo que no podemos controlar son las emociones, a no ser que nos entrenemos para poder controlarlas, que ese sí es un trabajo intenso que tenemos que hacer, pero sobre todo es un trabajo de autoconocimiento. Si no nos conocemos a nosotros mismos, no podemos interactuar bien con los demás. Cuanto más nos conozcamos, más control sobre nuestras emociones vamos a tener. Cuanto más control sobre nuestras emociones tengamos, más vamos a poder prestarle atención y conocer al otro, y más control sobre las emociones del otro también vamos a tener. Eh, de eso se basa en realidad también la inteligencia emocional, es identificar y gestionar emociones. ¿Por qué? Igual creo que ya estamos terminando. Con respecto, bueno, siguiendo con esto de los vínculos laborales, obviamente, ¿dónde existen los vínculos laborales? En nuestro entorno de trabajo, ¿sí? Donde vamos a tener, cuando hablamos de normas jerárquicas, esto que yo les decía, los roles, tener identificados los roles, y va a haber personas que van a tener asignados roles sobre nosotros. ¿Qué decimos sobre nosotros? Cuando nos tienen a cargo. ¿Por qué? Porque tienen el rol de que nosotros, no significa que valga más o menos como persona que nosotros, significa simplemente que tiene más responsabilidad que nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra irresponsabilidad recae en esa persona. Entonces, esa persona es la que se tiene que ocupar de que todos seamos responsables. El trabajo genera estas interacciones, ¿sí? Donde tenemos cooperación, conformidad, coerción, conflicto, intercambio. Estamos todo el tiempo haciendo eso. Estamos todo el tiempo generando, ¿sí? Este tipo de interacciones, este tipo de intercambios, porque así funcionan los grupos, así funcionan los equipos, las comunidades, las empresas, los estados. ¿Por qué? Porque en todos lados, fíjense que en todo lo que nombré, son todos grupos sociales. Son todos grupos, o sea, ¿quiénes nos gobiernan? Un grupo de gobernantes. ¿Quiénes coordinan una escuela? Un grupo de directivos. ¿Quiénes manejan una cooperativa? El consejo administrativo, ¿sí? ¿Pero por quién? Porque nosotros los elegimos. Entonces, fíjense cómo hay diferentes roles, y ahí entra también todo el tema de la responsabilidad. Cuanto más responsable soy, más me comprometo, también mejor elijo, ¿sí? Porque siempre necesito elegir a quien me represente. Dentro de las cooperativas también estoy eligiendo a quien me representa, por una cuestión de estructura organizacional, la primer placa, porque necesitamos trabajar bajo esas estructuras. Relaciones humanas determinan en gran medida el buen o mal funcionamiento de cualquier organización. Esto es resumen de todo lo que venimos hablando, ¿sí? El éxito o el fracaso de la organización, ¿de quién va a depender? De las personas humanas que conformen la organización, el cómo se desarrolla, ¿sí? La importancia de que nos enfoquemos en todo esto que yo les vengo diciendo, la parte humana. No le dejemos de prestar atención a capacitarnos, formarnos y desarrollar la organización, porque eso es lo que mejor nos va a ayudar a sacar a la organización adelante. Las relaciones laborales pueden ser individuales, colectivas, dependientes o autogestionadas, ¿sí? Como es el caso nuestro. Individuales, porque son las relaciones que establece una persona aislada con su empleador. Esto que yo les comentaba, si una empresa comercial, un dueño, nos dice lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, y si no le gusta, nos echa, si recae el peso de la actividad y el desarrollo laboral sobre la persona, sobre cada uno de los que estamos integrando esa cooperativa. En cuanto a su grado de compromiso y de participación, ¿sí? Esto es más, o sea, es lo fundamental que tenemos que entender si queremos sacar adelante nuestra organización cooperativa, si queremos que esa organización funcione, si queremos vivir de eso, si queremos seguir ejerciendo nuestro trabajo, nuestra tarea a través de este formato. Si no, nos tenemos que seguir, o sea, nos tenemos que ir y dedicarnos por nuestra cuenta, seguir haciendo nuestro trabajo, que cuesta mucho. Trabajar en equipo es mucho más fácil.
Cuando logramos formar buenos equipos de trabajo, lo que vamos a hacer es facilitar la tarea, ¿sí? Facilitar el trabajo, poder crecer, sobre todo eso. Crece la cooperativa, crecemos todos los que integramos la cooperativa se hunde, nos hundimos todos los que integramos la cooperativa. Debemos enfocarnos en construir vínculos cordiales, por supuesto, ¿sí? Porque, ¿qué dijimos antes? Que nuestro desarrollo dentro de la organización y el funcionamiento de la organización va a depender de esas relaciones, va a depender de esos vínculos. Escucha asertiva, empatía, respeto y tolerancia, ¿sí? Esto yo les decía antes también, hay que tener capacidad de escucha, si no la tenemos, trabajémosla. Hay que tener empatía, esa capacidad de poder ponernos en el lugar del otro, sabiendo que somos sujetos, que no podemos ponernos 100% en el lugar del otro, por eso tenemos que tener en cuenta cómo somos y qué le estamos poniendo de nosotros a eso que estamos interpretando. El compañerismo, sí, para que existan todos estos lazos de compañerismo es necesario todo lo que venimos hablando hasta ahora. Acá después lo van a poder leer tranquilos, lo van a poder ver tranquilos, pero sobre todo yo les quería remarcar y quería que tuvieran esta definición de qué es el compañerismo, porque a veces no lo tenemos muy en cuenta. Y sin embargo, es muy importante, porque ser buen compañero, que cuando uno dice hay compañerismo, es porque hay buenos vínculos. Y terminé. Creo que llegué, son las 8. Muchas gracias, Bueno, Natalia. que ahí a último momento les aceleré. Vamos a parar la grabación y nos despedimos de la gente de YouTube.